Bienvenidos nuevamente, Sociedad Juvenil. Estamos acá continuando con la reunión. Nuestro video ya se está codificando. En unos minutos ya va a estar en el grupo de WhatsApp. Entonces, invitemos siempre, ¿no, hermanos? Conéctense, empiecen a participar los que puedan. Ahorita Entel y las telefónicas celulares están dando facilidades para el uso de las salas virtuales. Creo que 2 bolivianos, 3 bolivianos nos compran bastante tiempo en salas virtuales, dependiendo de la empresa que tengan. Entonces, todos los hermanos que puedan, conéctense. De todas formas, van a poder ver el video a través del WhatsApp. Bueno, hermanos, estamos ya en nuestra parte de la palabra. Voy a invitar al pastor Renan Ríos que tenga la pantalla, ¿no? Y que se dirija a nosotros. Pastor. Bien, bien, queridos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Es una alegría para mí nuevamente en esta noche poder estar compartiendo la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da y también gracias a Andresito, a las autoridades de la iglesia que me permiten tener este tiempo junto a ustedes, un tiempo sin duda alguna diferente. Yo creo que cada uno de nosotros estamos atravesando situaciones muy diferentes ahí en nuestras casas, y con todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es un tiempo, sin duda alguna, difícil, yo creo, para muchos de nosotros, de mucha tal vez incertidumbre en varias cosas, tal vez situaciones que como creyentes muchas veces nos preocupan, y eso, como creyentes no somos la excepción. Creo que cada uno de nosotros en este tiempo está atravesando una situación diferente, ¿no? Y considero que solamente es el Señor que nos sostiene en estos momentos duros, en esos momentos difíciles. Tal vez usted en esta noche está pasando una situación que nadie lo sabe, tal vez es una situación tal vez muy complicada de salud, muy complicada económicamente. Yo creo que cada uno de nosotros, como le decía hace un momento atrás, atravesamos ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo que más necesitamos en este tiempo, mis hermanos, permítame decirle, es el refrigerio y el consuelo de la palabra de Dios. Creo que los momentos difíciles en nuestras vidas van a llegar tarde o temprano. Esos momentos que realmente van a venir en el momento que menos nos esperamos, llegan, mis hermanos. Tal vez, como le decía hace un momento atrás, tal vez ese es su caso, ¿no? Y necesitamos del consejo de la palabra de Dios de qué hacer en esos tiempos difíciles, qué hacer en esos momentos dolorosos que podemos estar atravesando. Si usted tiene una Biblia, por favor, le invito a que me acompañe ahí al libro de Filipenses, al capítulo 4. Me gustaría en esta noche compartir un versículo de la palabra de Dios que nos va a poder ayudar a atravesar esos momentos difíciles. Si usted tiene una Biblia, por favor, me gustaría que pueda acompañarme al libro de Filipenses, al capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios dice, es un versículo que es muy conocido, yo creo que usted lo conoce, ¿no? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este es un versículo que realmente para mí ha sido muy importante en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales yo no entendía el por qué sucedían las cosas, el por qué estaba pasando todo eso, todo el tipo de situaciones cuando atravesaba tiempos difíciles. Y es ahí cuando este versículo lo leí y realmente trajo un consuelo a mi corazón, y especialmente la forma como nosotros como creyentes debemos atravesar esos tiempos duros y dolorosos, ¿no? Permítame leerlo de nuevo, el versículo del capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Antes de proseguir con el estudio, le invito a que podamos orar en esta noche, ¿sí? Oramos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias. Señor, gracias por este tiempo que vamos a poder pasar, de poder estudiar tu palabra. Señor, tú sabes cada una de nuestras situaciones que estamos atravesando actualmente. Sabes nuestras tristezas, sabes nuestros dolores. Y queremos, Señor, en esta noche ser consolados, ser animados y ser motivados por tu palabra.
Señor, entregamos este tiempo de estudio bíblico en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Vamos a, en esta noche, considerar este versículo. Permítame hacer una mención antes. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás leía un artículo donde aparecía ahí en el artículo un humorista muy famoso. Es decir, este humorista es llamado George Burns. En alguna oportunidad hizo una pregunta a un grupo de personas y les preguntó, este humorista les preguntó, ¿cuál es la clave más importante para atravesar ese tiempo de longevidad? Es decir, le hizo esta pregunta a todo un grupo de gente y él mismo respondió, porque nadie le respondía, y él mismo respondió a esta pregunta y él dijo, tendría que decir que es evitar las preocupaciones y el estrés. Sabe, hermano, este humorista vivió más de 100 años y le encantaba hacer reír a la gente y aparentemente siguió su propio consejo. Por eso es que vivió más de 100 años. Ahora, permítame hacerle una pregunta en esta noche y creo que para todos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso a reír? Pero a reír de verdad. Uno a veces dice, pero bueno, no hay tiempo para reír, no hay tiempo para ese tipo de situaciones. Bueno, hermanos, nosotros como creyentes necesitamos esos tiempos de refrigerio en la familia. Necesitamos esos momentos, esos espacios de recreación, de poder estar ahí con los padres, de poder estar ahí tal vez usted con sus hijos y de poder simplemente reír, de poder simplemente disfrutar usted si tiene a sus hijos, a sus nietos, de disfrutar de ellos. Si hay algo en nuestras vidas como creyentes que necesitamos tener, son esos tiempos de recreación. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos todo el tiempo con las situaciones presionantes del diario vivir. Cada uno nos levantamos en la mañana y ya sabemos automáticamente todo lo que vamos a hacer. Y vivimos en una sociedad, permítame decirle, que está consumida por el materialismo y por el consumismo. No sé si en alguna oportunidad usted se ha dado cuenta de que nosotros ya desde la mañana ya tenemos todo nuestro cronograma lleno de actividades y no está mal, permítame decirle, no está mal las actividades. Pero nosotros como creyentes también necesitamos esos tiempos de esparcimiento, esos tiempos en los cuales uno puede disfrutar en la mesa y puede disfrutar de reír con la familia. Permítame decirle que como hijo, yo recuerdo muy bien esos momentos que tengo con mi familia y esos momentos son únicos. Esas ocurrencias que a veces salen en la mesa y en el almuerzo, esos momentos de risa, esos momentos de alegría, esos momentos también llenan nuestro corazón. Por eso dice el libro de Proverbios ahí en el capítulo, en el capítulo 20, si más no me falla la memoria, dice, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, no solo el corazón alegre motivado por la palabra de Dios, sino también por el afecto de personas, porque permítame decirle, nosotros como creyentes necesitamos el afecto de personas. No somos llaneros solitarios, no somos personas de piedra, no somos personas que somos autosuficientes, necesitamos el cariño de las personas, el cariño del papá, el cariño de la mamá, el cariño de los hijos, el cariño de los amigos. Por eso es que la Biblia va a enfatizar algo cuando el Señor Jesús les dijo algo a los discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Es decir, el amor que nosotros tenemos como creyentes los unos a los otros va a reflejar que somos discípulos del Señor. ¿Cómo una persona va a ver en usted, en mí, que realmente amamos a Dios? ¿Sabe cómo? Cuando amamos a las personas. Y cuando amamos a todas las personas, permítame decirle, no solamente a los hermanos que son creyentes, sino a todos. Es por eso que en este versículo, el apóstol Pablo, en el libro en Filipenses capítulo 4, va a estar en una cárcel. Y las circunstancias que van a rodear al apóstol Pablo van a ser muy duras, muy difíciles. Permítame decirle que él estaba en una cárcel. Y es ahí cuando en Filipenses capítulo 4 va a decir, regocijaos en el Señor siempre. Os digo, regocijaos. Es como parecería que son términos contradictorios, como una persona estando en la cárcel va a decir a los demás que se regocijen. ¿Sabe cómo? Porque Pablo estaba enfocando el tiempo difícil de otra manera. Pablo escribió este hermoso versículo que nos da la clave para poder atravesar esas preocupaciones diarias, mi querido hermano. Porque, ¿sabe? Usted y yo probablemente en este momento tengamos
muchas preocupaciones, muchas cosas que están atormentando nuestro corazón. Alguien decía que nuestra mente es todo un mundo lleno de pensamientos y que nadie sabe. Por eso es que el apóstol Pablo acaba de estar alejado de su familia en este libro de Filipenses, tal vez alejado de sus seres queridos, que estaba atravesando una situación muy dura, Pablo. Una situación en su vida, en ese momento que el apóstol Pablo estaba atravesando en esas circunstancias demasiado difíciles. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, a lo largo de nuestras vidas, hemos atravesado situaciones muy duras, muy difíciles? Tal vez en este momento usted está pasando algo así. Tal vez en este momento su familia no está con usted. Tal vez en este momento, mi querido hermano, tal vez la situación económica es apremiante. Tal vez muchos de nosotros tenemos la incertidumbre de qué es lo que sucederá después de esta pandemia, si nuestras vidas volverán a ser las de siempre o qué va a pasar. Si usted es padre o madre de familia, tal vez la preocupación le invade en el sentido de qué es lo que va a suceder con sus hijos en el colegio, o tal vez cómo va a pagar las pensiones de sus hijos, ya que ahora la situación económica es muy dura. Es decir, mis hermanos, muchas cosas en este momento tal vez están preocupando nuestro corazón. Y una pregunta que nos podemos hacer, ¿qué hacemos con esas preocupaciones? Permítame darle en este momento, a la luz de la palabra de Dios, tres aspectos para poder enfrentar esas circunstancias difíciles. Tres aspectos, téngalo en cuenta, por favor. Para eso le invito a ir al libro de Filipenses, al versículo que hemos leído, al capítulo 4, versículo 6. Si usted tiene una Biblia cerca, me puede acompañar al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios dice, voy a leerlo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe cuál es el primer aspecto que necesitamos tener en cuenta a la hora de atravesar situaciones difíciles? El primer aspecto que necesitamos tomar en cuenta a la hora de atravesar situaciones difíciles es: confíe en Dios en todo momento. Les repito, confíe en Dios en todo momento. El texto bíblico dice, por nada estéis afanosos. Si usted lee ahí en su Biblia, dice, por nada estéis afanosos. Pablo dice aquí algo muy importante, mis hermanos: por nada estéis afanosos. Ahora, la pregunta que surge en este versículo es, ¿qué es el afán? Muchos de nosotros en este tiempo escuchamos que no debemos afanarnos, que necesitamos dejar de lado el afán, pero realmente, ¿qué es el afán? ¿Alguna vez se preguntó? Bueno, el significado en este versículo para la palabra afán da la idea de estar ansioso por algo. Es decir, en este versículo la idea de la palabra afán es estar ansioso por algo. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta. Permítame decirle, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es la ansiedad? No sé si en algún momento usted ha estado muy ansioso por algo. Hace un par de meses atrás estaba con unos viajes y tenía que tomar un vuelo. Y yo no sabía el idioma, es decir, no sé yo mucho el inglés. Entonces, daban unos anuncios en el parlante del aeropuerto, y como yo no sabía el inglés, me ponía muy ansioso de saber qué estaban diciendo, porque por ahí de pronto cambiaron los vuelos, cambiaron los horarios, cambiaron el cronograma de vuelos, y el no poder saber o el no poder entender qué están hablando en el parlante, a mí me produjo mucha ansiedad, porque la ansiedad es consecuencia muchas veces del nerviosismo, y el nerviosismo es muchas veces consecuencia del afán. Entonces, todo eso va muy ligado. ¿Alguna vez usted se preguntó qué es la ansiedad? Bueno, permítame darle una definición. La ansiedad se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Es decir, la ansiedad es esa preocupación que tenemos por algo. ¿No le sucedió en algún momento a usted? Yo creo que sí, a todos nos sucede.
Algo que nos está, hermano, hermana, perturbando día y noche. Algo que incluso, mis hermanos, nos está quitando el sueño. Vivimos todo el día en una constante preocupación y eso nos lleva a ponernos nerviosos, eso nos lleva a ponernos intranquilos y hasta, permítame decirle, hasta nuestro carácter cambia. ¿No le pasó en alguna oportunidad? Que estamos ansiosos por las cosas que tenemos que hacer en el día, preocupados, nerviosos, y las personas ven en nosotros una hasta irritabilidad, porque la ansiedad produce eso, hasta nuestro carácter cambia. Permítame decirle algo, mi querido hermano, mi querida hermana. La ansiedad y la preocupación no solucionan los problemas de nada. ¿No le pareció en algún momento eso? La ansiedad y la preocupación, mis hermanos, no solucionan los problemas en nada. No solucionan. Es decir, al contrario, es decir, nos produce un estrés continuo. Y la preocupación es eso, preocuparse. Es decir, por eso es la idea de esa palabra, preocupación. Es preocuparse de algo que capaz no suceda, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos hemos preocupado por cosas que probablemente iban a suceder? Y eso incluso nos quitó el sueño, eso incluso nos produjo tanta ansiedad, pero esas preocupaciones que teníamos no han sucedido, pero nos han llevado a situaciones de ansiedad. Por eso, mis hermanos, la preocupación, no tenemos que dejar que la preocupación tome el control de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos controlados por la constante preocupación, por la constante ansiedad? Nuestras vidas, mis hermanos, nuestras mentes, nuestro carácter han sido controlados por la preocupación. La ansiedad y la preocupación, permítame decirle, indican muchas veces una falta de confianza en la sabiduría y poder de Dios. ¿Piensa usted, mi hermano, mi hermana, que Dios no sabe sus preocupaciones? ¿Piensa usted, mi hermano, mi hermana, que Dios no sabe las necesidades de su hogar? ¿Las necesidades que hay en su corazón? Mi hermano, el Señor sabe nuestras tristezas, sabe esos momentos en los cuales lloramos, porque muchos de nosotros hemos llegado a ese punto. Y uno puede decir que un creyente no tiene que llorar, no tiene que preocuparse, no tiene que tal vez, mi hermano, el Señor Jesús lloró. Y lloró por ver ahí en la tumba, es decir, a Lázaro, que era una de las personas más queridas, derramó lágrimas. Y el hecho de derramar lágrimas no significa un síntoma de debilidad, simplemente es una emoción que uno expresa ante un dolor que causa una circunstancia. Porque los momentos difíciles, mi hermano, van a venir. Mi hermano, mi hermana, Dios sabe nuestras tristezas, sabe claramente, y lo único que el Señor pide de nosotros es confíen en mí, dice la palabra de Dios. El Señor vez tras vez, si usted lee los evangelios, el Señor a la gente les dijo, confíen en mí. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, dudamos de que Dios suplirá nuestras necesidades? De que Dios restaurará nuestro corazón herido, de que Dios proveerá para tal vez los estudios de sus hijos. Dudamos y dudamos y dudamos. Y permítame decirle algo, la duda es pecado. La duda es pecado. La duda, permítame decirle que la duda nos lleva al camino de la incredulidad muchas veces, y la incredulidad es pecado. ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando era un niño? Yo recuerdo esos momentos hace muchos años atrás, que cuando mi papá me decía, bueno, vamos a irnos de viaje, ¿no? Entonces yo recuerdo esos tiempos cuando íbamos en la flota y mi papá me decía, bueno, vamos a irnos de viaje esta noche y arreglen sus cosas, sus cositas y nos vamos de viaje. Entonces yo tenía, no sé, unos 8 o 9 años y me agarraba bueno, hacía mis cositas, mis papás me ayudaban y yo me agarraba de la mano de mi papá. Es decir, estando con la mano de mi papá, yo me sentía, uno, seguro, protegido y seguro de llegar al destino. Yo no me preocupaba si iba a desayunar, si iba a cenar, o dónde iba a dormir, o quién me lo iba a pagar el boleto en la flota.
Eso, mi papá se preocupaba. Entonces, eso a mí me hacía sentir seguro. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, pienso que eso es exactamente lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Confiar en nuestro Padre Celestial, mi hermano. Él jamás nos falló. Yo creo que si usted en esta noche recuerda las veces que el Señor ha sido fiel con su vida, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cada uno de nosotros, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las situaciones tan duras que hemos pasado, permítame decirle algo, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Las enseñanzas de Jesús les dijo a las personas, miren las aves del cielo, miren las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. No digo que nos quedemos quietos, no, mi hermano, no, pero que la preocupación y la ansiedad no tome el control de nuestras vidas. Que la preocupación y la ansiedad, mi hermano, si usted está pasando una situación difícil, que la ansiedad no tome el control de su vida. ¿Recuerda, por ejemplo, usted ahí en los evangelios la vida de Marta y María? Bueno, permítame compartirle un poquito acerca de esta historia, que creo que tal vez usted la debe saber. Jesús estaba en casa de ambas. Era una oportunidad única de poder tener a Jesús en su casa. Y el texto bíblico ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42, dice lo siguiente. Permítame leerle, si usted tiene una Biblia, acompáñeme por favor al libro de Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. La palabra de Dios dice, respondiendo Jesús le dijo, mire lo que le dice el Señor Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis hermanos, Marta estaba muy afanada. Si usted ve, por ejemplo, el libro ahí y las palabras que usa, Marta estaba muy afanada y preocupada en varias cosas, en atenderle a Jesús, en servirle al Señor, pero María simplemente, mi hermano, mi hermana, estaba contemplando al Maestro. Jesús fue puntual al decirle a Marta, estás muy afanada, estás turbada, y María escogió la mejor parte. Ahora, yo me pregunté siempre, ¿por qué María escogió la mejor parte? No sé si en alguna oportunidad usted se ha preguntado. Bueno, ¿sabe por qué? Porque porque ella simplemente escogió pasar tiempo con Jesús. No le importó en ese momento los quehaceres de la casa, simplemente se quedó a conversar con Jesús y a contemplar su presencia, a disfrutar de su presencia, porque capaz nunca más le irían a tener en su casa. Mis hermanos y mis hermanas, yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que considerar en nuestras vidas. En primer lugar, nuestra prioridad como creyentes es tener una comunión con Dios. Ambas no estaban haciendo las cosas mal, pero una decidió pasar tiempo con el Maestro, pasar tiempo con Él. Y permítame hacerle una pregunta en esta noche. ¿Cómo está su tiempo con el Señor? ¿Cómo está su tiempo devocional con el Señor? A veces las preocupaciones y las cosas de la vida y las situaciones diarias eclipsan nuestro tiempo que tenemos que tener con el Señor. ¿Hace cuánto que usted, permítame preguntarle, apagó su celular, apagó el teléfono, apagó la televisión, cerró su puerta de su cuarto y todo apagado y simplemente usted y Dios? ¿Hace cuánto que no tenemos esos tiempos, mis hermanos? Creo y considero que esta cuarentena ha servido y tendría que haber servido en gran manera para que podamos afianzar nuestra comunión con el Señor. La Biblia es muy clara cuando el Señor les dijo a las personas de una forma muy enfática, sin mí, nada podéis hacer. Y mis hermanos, nosotros estamos queriendo vivir la vida cristiana basado en nuestras propias fuerzas y estamos dejando de lado a Dios. Y es por eso que muchas veces atravesamos las situaciones difíciles de formas diferentes y equivocadas. La Biblia es muy clara cuando dice, sin mí nada podéis hacer. Estamos viendo en esta noche
3 aspectos a la hora de enfrentar situaciones difíciles. 3 aspectos. En primer lugar, como vimos hace un momento atrás, en primer lugar, confíe en Dios en todo momento. Confíe en Dios en todo momento. Aún en esa situación difícil, mi hermano, siga confiando en el Señor. Alguien decía que el creyente es como una bolsita de té. Póngalo en agua caliente y verá de qué color es. Y esa es una gran verdad, mis hermanos. Muchas veces nosotros, cuando las situaciones van bien, es lindo poder ir a la iglesia, es lindo poder adorar al Señor, es lindo poder levantarse y cantarle al Señor. Pero ¿qué cuando las situaciones no van como nosotros queremos? ¿Qué cuando las cosas no están saliendo como nosotros las planeamos? Es ahí realmente donde vemos cómo está nuestra fe. En segundo lugar, si usted tiene una Biblia, por favor, le invito a que me acompañe a Filipenses, capítulo 4, versículo 6, la segunda parte. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Acá el texto bíblico dice lo siguiente: sean conocidas. ¿Sabe? El segundo aspecto para poder atravesar situaciones difíciles no solamente es confiar en Dios en todo momento, sino que también necesitamos orar a Dios en todo momento. Orar a Dios. El texto bíblico aquí es muy claro. Cuando dice sean conocidas, sean conocidas. Ahora, esta palabra sean conocidas va a implicar indudablemente orar. Pablo tenía algo muy claro. Las circunstancias difíciles para Pablo eran la oportunidad de él para poder derramar su corazón delante de Dios en oración. Y permítame decirle, en oración constante. Yo me imagino al apóstol Pablo en esos momentos o en esos tiempos que estaba en la cárcel, tal vez los soldados que le custodiaban veían a Pablo que estaba arrodillado, tal vez orando al Señor. Y tal vez los soldados no entendían a qué Dios estaba orando, pero el testimonio que dio Pablo en la cárcel fue increíble. Un hombre que estaba encarcelado, un hombre que estaba alejado de su familia, un hombre que estaba alejado de sus amigos, estaba dando un testimonio de un creyente que sabe atravesar las situaciones difíciles con gozo. ¿Sabe por qué? Porque en medio de situaciones difíciles, Santiago nos dice que necesitamos gozarnos. Gozarnos no es algo místico. Ese gozo brota de algo que yo sé, que Dios está formando algo en su vida a través de ese momento difícil. ¿Alguna vez se puso a pensar usted eso? Las circunstancias difíciles, mis hermanos, forman nuestro corazón, no lo deforman, sino forman nuestro corazón. Mucho depende de las decisiones que tomemos en esos tiempos difíciles. Pablo lo que hacía en ese tiempo difícil era no solo que confiaba, sino que oraba a Dios en todo momento. Porque la oración, permítame decirle algo, la oración trae tranquilidad en momentos de nerviosismo, trae confianza en momentos de incredulidad, trae, mis hermanos, paz y sosiego en momentos de angustia. Es por eso que muchas veces nosotros como creyentes, en situaciones difíciles, lo menos que hacemos, ¿sabe qué es? Es orar a Dios, cuando debería ser el último recurso que tomemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, bueno, ni modo, voy a orar? Ni modo, hay que orar. Como si fuera el último recurso. Cuando debería ser el primer recurso, mi hermano. Dirigirnos al Rey del universo y clamar a Dios por nuestras necesidades, por nuestras propias vidas. Pero muchas veces no lo hacemos. Mis hermanos, mis hermanas, muchas veces nosotros queremos vencer las tentaciones y no oramos. Queremos vencer las situaciones difíciles con nuestra propia experiencia, nuestras propias fuerzas y nuestra autosuficiencia. Porque la autosuficiencia deja de lado la oración. Y queremos hacer todo y no oramos. Tratamos de vencer nuestras debilidades y no oramos. E indudablemente el resultado es derrota. Porque batallamos con nuestras propias fuerzas y no con las fuerzas que Dios nos da.
permítame hacer una pregunta en esta noche. ¿Hace cuánto que no pasamos un tiempo de oración? ¿Hace cuánto que no pasamos un tiempo delante de Dios y derramamos nuestro corazón delante de Él? Si usted lee, por ejemplo, en la palabra de Dios, el Señor Jesús dice que buscaba tiempos para estar solo, tiempos en los cuales Él necesitaba y ponía como prioridad, independientemente de las actividades que Él estaba haciendo diariamente. En varios pasajes en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús se iba a un lugar alejado y apartado y buscaba esos momentos a solas para poder orar al Padre. Si Jesús oró y oraba al Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, permítame hacerle esta pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no pasamos realmente un tiempo de oración? Y oración, hermano, no me refiero a las oraciones que comúnmente las hacemos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Esas oraciones yo creo que cada uno de nosotros las hacemos sí o sí. Pero independientemente de esos tiempos de oración que son importantes, ¿hace cuánto que usted no pasa un tiempo de oración? Recuerda, por ejemplo, cuando usted recibió a Cristo en su corazón. Recuerda esos momentos en los cuales usted oraba a Dios y le decía, Señor, gracias. Señor, gracias por este pan. Señor, gracias por el refresco. Señor, gracias por mi papá. Señor, gracias por mi mamá. Gracias por esta casa. ¿Se acuerdan las oraciones? Pero parecería que ha pasado el tiempo y han pasado los años y esas cosas se han ido erosionando de nuestras vidas. Han ido desapareciendo. Y las actividades diarias han ido sacando de nuestras vidas el hábito de la oración. El hábito de la oración. Ahora, ¿se da cuenta, mi hermano, cuán importante es orar? Queremos que la iglesia cambie, queremos que nuestras familias conozcan a Cristo, queremos que los hijos tengan principios bíblicos, queremos y queremos y queremos, pero no oramos. ¿Sabe? Ahí surge una pregunta. ¿Por qué no oramos? ¿Cuál es la razón, mis hermanos, por la que nos cuesta tanto orar? Si tendríamos que hacer en esta noche una evaluación de nuestras vidas personales, una de las áreas en las cuales más fallamos, permítame decirle, y más batallamos, es con la oración. ¿Sabe por qué? Muchos de nosotros podemos decir, es que no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo. Bueno, hace tiempo atrás, cuando estábamos antes de la cuarentena, ese era el argumento, no me alcanza el tiempo. Y ahora que estamos en cuarentena, nos alcanza el tiempo, tenemos tal vez bastante tiempo, pero o tenemos más tiempo que antes y la situación no ha cambiado. La situación no ha cambiado porque muchos de nosotros seguimos con ese hábito de la falta de oración. Entonces el problema no es el tiempo. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? El problema yo considero que es la falta de conciencia de nuestra necesidad de Él. La falta de conciencia de nuestra necesidad de Dios. Pensamos que podemos vencer todas las circunstancias de la vida sin orar. ¿Alguna vez, mi hermano, se sintió usted agotado de no saber ya qué hacer con las diferentes situaciones? Yo varias veces. ¿Sabe por qué? Porque batallamos según nuestras propias fuerzas y no echamos nuestra ansiedad sobre el Señor en oración. La Biblia es muy clara cuando dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se da cuenta eso, mi hermano? Sí, eso es algo increíble. ¿Sabe por qué? Porque el Rey del universo, el Señor de señores, nos oye su oración. Cuando usted clama a Dios, el Señor le oye y dice que nos responderá conforme a su voluntad. Esa es su promesa. Es ahí cuando muchos de nosotros, mis hermanos, nos enojamos ante las respuestas que recibimos de parte de Dios, porque todos queremos como respuesta un sí. Queremos como una respuesta un sí y esperamos con expectativa esa respuesta. Es como que un niño espera con expectativa el día, no sé, de su cumpleaños porque sabe que le van a regalar un regalo. Y nosotros a veces esperamos esa respuesta, un sí. Pero ¿cuántos de nosotros el Señor tiene que responder con un no? Con un no. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos hemos enojado ante las respuestas de que Dios no permitió que tal vez sea concedida mi petición? Y permítame decirle algo, no es por malo que el Señor nos responde con un no.
sino porque el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces el Señor va a responder con un sí y vamos a avanzar en esos pasos que necesitamos avanzar. Pero otras veces el Señor va a responder con una espera. Espera. Es cuando ahí los jovencitos necesitan entender ese concepto de espera. Espera. Por eso es que el Señor dice ahí en el capítulo 3, verso 11 del libro de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Mis hermanos, nosotros en tiempos difíciles necesitamos orar a Dios. Orar a Dios. Permítame hacerle una pregunta en esta noche. ¿Usted está orando a Dios? ¿Estamos teniendo esos tiempos personales de poder orar a Dios? ¿Familiares de poder orar a Dios? Estamos viendo en esta noche 3 aspectos de cómo podemos atravesar esas situaciones difíciles. En primer lugar, confíe, mi hermano, en Dios en todo momento. En segundo lugar, oremos a Dios en todo momento. Y en tercer y último lugar, para ya ir terminando en esta noche, mire por favor lo que dice el versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses. Dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El texto bíblico es claro, con acción de gracias. El tercer aspecto para poder atravesar esas situaciones difíciles, y creo que eso es lo que más nos cuesta, mis hermanos, es que seamos agradecidos a Dios en todo momento. Querido hermano, querida hermana, la gratitud no solo se muestra en situaciones de alegría, sino también en situaciones difíciles. Cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas no van bien, mis hermanos, muchas veces es fácil ser indiferentes con Dios cuando las necesidades apremian. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas hoy en día se han enojado con Dios porque el Señor no concedió su petición la petición de su corazón? Y mi hermano, nosotros en situaciones difíciles tenemos que ser agradecidos. Y agradecidos, mis hermanos, en el día a día. Mi hermano, el día de hoy, yo creo y estoy convencido que Dios fue fiel con su vida. Dios fue fiel. Dios fue fiel en el hecho de poder poner tal vez el alimento del mediodía, del desayuno, de la cena. Es decir, a veces las cosas las obviamos y decimos, es obvio que mañana va a estar el almuerzo, es obvio que mañana va a estar el pan, es obvio que va a estar el queso, es obvio que el lunes vamos a estar con comida, eso es obvio. Mi hermano, no es obvio. Es gracias a Dios que tenemos eso. Y en esos pequeños detalles, mi hermano, necesitamos ser agradecidos, porque si no somos agradecidos en esos pequeños detalles, en los grandes detalles lo vamos a hacer menos. Tal vez en esta noche nos podemos hacer una pregunta. ¿Estamos siendo agradecidos a Dios? ¿Estamos siendo agradecidos a Dios por las circunstancias actuales que estamos pasando? Es difícil, mi hermano, permítame decirle, es difícil. No logro imaginar el corazón de Job cuando estaba atravesando esas situaciones tan catastróficas que estaba sucediendo en su vida. Tal vez en ese momento Job no entendía tantas cosas, sus amigos hasta le juzgaban. Y Job dijo algo que es muy interesante ahí en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5, dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job aprendió a ver a Dios en el momento difícil, porque en el momento difícil, permítame decirle esto, en el momento difícil es cuando vemos más el poder de Dios. El apóstol Pablo, con cuánta claridad lo dijo eso. Cuando rogó al Señor 3 veces que le quite ese aguijón, Señor, quítame este aguijón. Y el apóstol Pablo, ¿sabe qué dijo? El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No le concedió Dios la petición del corazón del apóstol Pablo que quitara el aguijón. Y simplemente el Señor le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos simplemente la gracia de Dios para atravesar esas situaciones difíciles? Renan, Sí. voy a cortar un ratito la sala y que todos vuelvan a entrar y continúas, por favor, ¿ya?